Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast de Especiales Desafío. Quien los saluda es Lucho Ariza y hoy nos encontramos con alguien de la casa, alguien que, bueno, había venido, se había conectado desde el computador, pero aceptó el reto de estar aquí presencialmente con nosotros. Él es Miguel de Vasija de Barro. Miguel, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí en este formato. El formato pasado había sido frente al computador. Por supuesto, esto trae una onda y una percepción completamente distinta No, claro, y sí. mucho más cómoda, mucho más tranquila. Bueno, digamos que uno está en medio de todo en una zona de confort porque está en su casa o retirado en un lugar que de pronto uno se puede aislar fácilmente, ¿no? Sí, se siente inmediatamente uno entra aquí a los cerros, la tranquilidad, la paz y el sonido del silencio, como dice la canción. El Ok. sonido del silencio es chévere, es bonito. Pues mira que Desafío es muy apartado y pues digamos que se siente mucho a veces la presencia de Dios porque precisamente tiene ese color natural que hay a su alrededor. Y te tengo muy presente, pues te había entrevistado la primera vez y algo que me deja esa vez que te entrevisté es vasija de barro, ¿qué es? ¿Qué es para ti? ¿Qué significa? Pues bueno, Vasija de Barro es el nombre del ministerio. Quisimos bautizarlo de esa forma por toda la experiencia que hemos tenido alrededor de nuestro caminar con Dios de muchos años. Hemos visto la gloria de Dios, hemos sido testigos de la obra de Dios, hemos sido eh, también, hemos padecido un poco también el caminar con Dios y todo lo que eso significa, pero al ver las maravillas de toda esa obra, uno termina reconociendo que no es por nosotros, o no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro talento, no es por nuestras habilidades, sino es sencillamente por la gracia de Dios, es porque a Dios le place. Y en ese orden de ideas uno entiende que uno no es algo especial por uno mismo, Ujú. sino que uno es barro, ¿sí? Y uno termina siendo algo útil y termina siendo algo bonito o termina siendo algo especial, es porque ha sido moldeado por unas manos especiales, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, como dice el apóstol. Y entonces Vasija de Barro tomó mucha relevancia en nuestro primer sencillo, porque nuestro primer sencillo se llama En manos del alfarero, precisamente, porque esa era la dirección que queríamos tener. Somos barro, no somos especiales, nosotros no somos importantes, no somos protagonistas, sino sencillamente somos instrumentos en las manos de Dios, vasijas que pueden ser utilizadas como a Él le plazca, como Él quiera, pero al fin y al cabo, si estamos en las manos correctas, va a tener un propósito y una trascendencia. Me gusta mucho escuchar eso y me gustaría preguntarte cuál ha sido, muchas veces sabemos que nuestra fuente de inspiración siempre es Dios, digamos que hemos sido direccionados con Él para escribir, para, bueno, hacer diferentes cosas, en el caso de ustedes la música, pero me gustaría preguntarte qué testimonios hay detrás de Vasija de Barro, digamos, bien sea tuyo o de alguno de los miembros de la banda. Hay muchos, por supuesto. Eh, Sin embargo, yo creo que cuando nosotros entendemos esas palabras de Jesús que traducen de en el mundo tendréis aflicción, eh, a veces uno piensa que son los problemas mismos que tiene el estar, el caminar en este mundo, pero la aflicción es inherente al ser humano. Es decir, nosotros desde que nacemos estamos en esa aflicción y desde que nacemos tenemos que preocuparnos, y lo digo ahora con conocimiento de causa, dos hijos pequeños, desde que nacemos tenemos que preocuparnos porque nada les afecte y porque nada les haga daño, ¿sí?
y tiene uno que ponerles 100 vacunas y tiene uno que estar atento a la alimentación y tiene uno que estar atento a la ropa que se ponen y tiene, porque si no vienen enfermedades, vienen males, vienen muchas situaciones que parecen normales y que son Ujú. naturales. Y por supuesto cuando uno entiende que uno vive en eso, pues uno empieza a caminar todo el tiempo dando testimonio de que a pesar de esa aflicción, nosotros podemos confiar en un Dios que tiene cuidado y que tiene control de eso. Entonces, las situaciones extremas y extraordinarias de las que Dios nos libra, de las que Dios nos guarda y de las que Dios obra, eh, se vuelven una realidad normal en Ujú, ujú. nosotros, ¿sí? Porque empezamos a vivir en esa gloria de Dios, ¿sí? Mm, Cuando uno le da tanta trascendencia a eso, empieza a relucir más el hombre y empieza a relucir más el protagonismo del ser humano. Eh, y uno entiende que todo se trata de Dios y que todo es para la gloria de Dios, aún las, los dolores y los sufrimientos y los padecimientos y a eso fuimos llamados un poco también, ¿no? Cargar la cruz es un poco padecer ese dolor y padecer No, y que no es fácil. y además que no es fácil y por eso el cristianismo y seguir a Cristo cuesta tanto, no es tan sencillo como lo pintan hoy. Entonces hay muchos testimonios, por supuesto, pero todos van a llegar siempre a lo mismo, todos van a llegar a la gloria de Dios manifestada. Puede ser en algo sencillo, puede ser en algo que eh, Dios nos libra de peligros y Dios nos libra de situaciones en las que hubiéramos caído muertos, o en algo tan pequeño como que podamos ver la luz del día eh, padeciendo una enfermedad, por ejemplo. Pero todo termina siendo para la gloria de Dios. Ok. Me gusta mucho que nombra lo de la enfermedad, yo aquí con tremenda gripa. Pero más que la gripa y eso, mira que las situaciones de enfermedad a veces son, o sea, no, Dios digamos que lo permitió, pero Dios utiliza eso para su gloria. Y muchas personas conocen a un Dios maravilloso. Me gustaría preguntarte, bueno, pasamos de, bueno, vasija de barro, pasamos de eh, las manos del alfarero. Ahora cuéntanos un poco de esta nueva canción. Si usted tiene la posibilidad de escuchar un poco de la canción anterior, va a haber un cambio muy drástico, por lo menos un cambio que me llama mucho la atención. ¿Qué quiere decir resucitó? Primero esta canción, ¿cómo la haces? Bueno, Resucitó es precisamente una canción que nace para darle la gloria a Dios, Ujú. una canción que nace para alabar, es una canción que tiene un propósito firme y es un canto congregacional, es un canto que invita a las personas a unirse al coro de exaltación a Dios. Y es un mensaje muy sencillo, la letra es muy sencilla, es muy corta, es un mensaje que pretende resumir el Evangelio, Ujú. eh, resumiendo la obra de Cristo. Dice básicamente, Él es Jesús, Hijo de Dios, se hizo hombre y se humilló, hasta castigo y muerte Él sufrió. Pero la cruz no lo venció, Dios sobre todo le exaltó, con gran poder Cristo resucitó. Eso es todo lo que dice el coro de la canción y es para nosotros eh, el motivo principal por el cual la iglesia, los redimidos, sus hijos, alaban a Dios. O sea, el significado que tiene la resurrección de Cristo es la posibilidad que tenemos nosotros de acercarnos directamente al Padre, de Ujú. que ya no necesitamos intermediarios. Y nadie, absolutamente nadie puede en este momento intentar hablar de intermediación y es algo que se habla mucho. ¿Sí? Júntate conmigo porque conmigo tienes una cobertura especial que te acerca al Padre. Es, eso es una aberración a lo que Cristo hizo.
Ujú, porque ujú. Cristo se encargó de romper el velo y ya no necesito ningún tipo de intermediación sacerdotal, no necesito ningún tipo de intermediación de nadie. Yo me puedo acercar al Padre directamente. ¿Cómo lo hago? A través de la obra de Cristo. O sea, el único intermediario que necesito es Cristo. Y Cristo resucitó para que yo pueda hablar con el Padre directamente y para que yo pueda entregarme al Padre directamente y para que yo tenga una comunión íntima con el Padre y para que entender esa alabanza y entender la obra de Cristo, pues fue la idea que tuvimos al leer Filipenses 2 y al poder escribir esta canción. Por supuesto, esa obra y ese mensaje eh, tenía que ser con algo alegre, Ujú. tenía que ser con algo, tenía que ser con un ritmo de Como una gozo, fiesta, por tenía decirlo que ser así. una fiesta, tenía que ser una celebración. No podía ser el mensaje de Cristo sufriendo, padeciendo en el Via Crucis, cargando la cruz, lleno de sangre, camino a Gólgota, y entonces esa Total. imagen de, de ese Cristo que nos ha pintado también la tradición, las películas de Hollywood, las películas de Semana Santa, no podía ser ese Cristo. Yo no podía ponerle una música triste a un tema que es de celebración y de gozo. Y por eso esta canción es completamente diferente. La primera buscaba una reflexión personal, buscaba un momento íntimo con Dios, de una situación Mira que también. personalmente me gusta mucho la primera canción que sacas. O sea, yo digamos, y si algunas personas que de pronto han visto otras entrevistas en el podcast, yo siempre hablo de algo y es que a mí me conecta mucho el worship, la música de intimidad, porque yo soy una persona que no lloraba. No lloraba en lo más mínimo. Sí, o sea, mejor dicho, ahora después de que conozco de Dios, que Él hace un cambio realmente transformador en mi vida, lloro despidiendo un avión de Servientrega. O sea, sí. Entonces, escucho esta canción y realmente me quebré muchas veces. Digamos, por eso tal vez esa primera entrevista había tanta emoción. No quiero decir que ahorita no la haya, sino que fue una interior, no sé, como una espiritualidad muy latente. O sea, fue muy transformadora, por decirlo así, pero me gusta, digamos, ver ese cambio que es de un extremo al otro, porque la otra es, o sea, usted se quiere meter un tiempo de intimidad, oración, es en las manos del alfarero, pero quiere pasar un momento de gozo, de alabanza, de saltársela, de sudársela, resucitó. Me encanta mucho, o sea, digamos como este cambio que tienes. Me gustaría preguntarte cuál ha sido la reacción de la gente. Justamente esa misma que tú estabas mencionando. Eh, Muchas personas se acercaron a nosotros durante la primera canción diciendo y contándonos testimonio y contándonos historias. Yo estoy pasando por esta situación, entiendo que debo dejarme moldear en las manos de Dios, entiendo que debo dejar que Dios obre, no puedo hacerlo con mis fuerzas, tengo que quebrarme, tengo que quebrantarme, tengo que esperar eh, y si es necesario, como dice la canción, si es necesario quebrantar, yo aceptar tu voluntad. Y todas esas historias son bonitas porque entiende uno que Dios trata con la gente, ¿sí? Y el hombre necesita un trato personal con Dios, el hombre siempre necesita doblegarse delante de Dios y el hombre necesita reconocer a Dios. Pero después de ese reconocimiento y después de ese quebrantamiento, pues tiene que venir el momento del, de la alabanza a Dios, Ujú, ¿sí? ujú. El trato que Dios tiene con nosotros, el trato personal que Dios tiene con nosotros, eh, no es adoración, porque eso me cambia, eso me transforma, eso me guía, ¿cierto? Pero eso no es adoración, porque eso es lo que viene de Dios hacia mí. Pero la adoración es lo que viene de mí Hacia Dios. hacia Dios, la ofrenda que yo le doy a Dios. Y mira que eso es una delgada línea porque hay muchas personas a veces que digamos como que confunden esa parte. Por supuesto.
Y esa confusión es lo que hace que nuestra experiencia con Dios se quede corta y nos quedamos en el quebrantamiento y nos quedamos en el que Dios me tocó, ¿sí? Y Dios hizo algo en mí, pero yo no llevé eso que sentí al agradecimiento, a la ofrenda, al alabar, al adorar, porque la alabanza y la adoración entonces se vuelven ya lo que yo le estoy ofreciendo a Dios y lo que yo en mis palabras o a través de una canción o a través de una dirección, lo que yo estoy reconociendo de Dios, no lo que Dios hace en mí, que es otro tema completamente distinto, sino lo que hace Dios y lo que es Dios por ser Dios, ¿sí? Y ahí hay una diferencia enorme porque la mayoría de gente se acerca a Dios hablando es de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y está bien, es una buena porción, pero eso significa reducir a Dios a nuestra existencia, ¿sí? Y si nosotros reducimos a Dios a nuestra existencia, nosotros, como dice el salmista, los más robustos viven 70, 80 años. Dios es Dios de toda la historia, no es un Dios de 80 años, ¿sí? Y el porcentaje de vida nuestro es muy ínfimo comparado con la eternidad de Dios y cómo esa eternidad ha tenido un espacio chiquitico para nuestra existencia. No, y que nosotros no podemos reducir a Dios a nuestro tiempo, literal. Porque a veces nosotros estamos por momentos y independientemente de la crisis que vivamos, Dios está siempre. Y Dios sigue siendo Dios. Ujú. Y entonces por eso la alabanza y la adoración a veces se queda corta porque no reconoce a la persona de Dios. No reconoce quién es Dios, no reconoce su eternidad, no reconoce todos sus atributos, no reconoce las tres personas de la Trinidad, no reconoce la obra, el plan de Dios que va desde antes de la creación y va hasta la eternidad. No reconoce nada de eso y solamente se limita a decir, es que me amaste a mí, hiciste esto por mí y sufriste por mí e hiciste y todo termina siendo es una exaltación a O mí, lo mismo. pero no a la grandeza de Dios, sino a la obra eterna de Dios. Y ahí la alabanza y la oración se queda corta. Entonces, el hablar de un Jesús y de un Cristo resucitado en un plan eterno, ¿sí? Que lo puso sobre todo, ¿sí? Como dice Filipenses 2, que lo exaltó hasta lo sumo para que toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se postre delante de Él. Eso es alabar a Dios, por lo que Él es, por su plan, que no, que no es solamente por mí, sino que es por toda la humanidad, que es por todas las generaciones y hasta lo último de los tiempos. Y exaltar esa obra de Dios y de Cristo, pues tenía que ser con celebración y tenía que ser con júbilo y tenía que ser con alabanza. Entonces, está bien, como lo vemos a través del salmista David, muchas veces sentirse la cosa más pequeñita, muchas veces sentirse que se quiere morir, ¿sí? Muchas veces sentirse el pecador más inmundo, como Ujú, lo ujú. establecen muchos de sus salmos, pero también muchas veces decir, cuando veo los cielos, las estrellas que tú creaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y ahí entonces empezamos a hablar de su grandeza y empezamos a hablar de lo que él es. Y tendría que ser con júbilo. En otros momentos también David diciendo, toda la alabanza, toda la gloria sea para Dios. Ve, eres como evangelista. Por la pasión que le imprimes al hablar, me gusta como lo apasionado que eres para hablar del Evangelio, de todas las situaciones, digamos, que pasan en la Biblia. Y aquí es donde yo pregunto, ¿cómo llegar muchas veces a personas que necesitan, cómo, digamos, decirle a una persona, si estás pasando por esto,
Si quieres, no sé, recibir ayuda, obviamente la ayuda que recibes es de lo alto, pero ¿cómo conectarlo a través de la música? Yo creo que esa es la obra del Espíritu Santo. Si algo hemos intentado hacer siempre es colocar como vasijas, colocar lo que hacemos Ujú. como una vasija y decir, Dios, úsalo como tú quieras. Y es muy bonito ver los reportes. La primera canción en este momento ya tiene casi 30.000 reproducciones Wow. en todas las plataformas. Y eso hace poquito, Tiene 3 meses. por eso. Tiene casi 30.000 reproducciones en todas las plataformas y el video el videoclip en YouTube. Pero al ver en los reportes, tenemos gente que nos escucha en lo más recóndito del planeta, ¿sí? Y uno jamás podría llegar a imaginar esa canción, cómo podría tocar a alguien específico. O sea, no es ni la voz, ni los instrumentos, ni la letra, sino que si esa canción llega hasta alguien allá, tan lejos, es porque el Espíritu de Dios se encargó de que la pusiera en el playlist que esa persona necesitaba o que esa persona estaba escuchando en ese momento o la colocaron en la lista de reproducción de YouTube en los videos que estaba viendo y esa persona la escuchó y esa persona fue ministrada por el Espíritu Santo. Y ahí no hay ninguna obra nuestra ni ninguna mano que haya metido su dedo ahí para hacer algo, sino solamente Dios. Y Dios es el que se encarga de tocar los corazones, Dios es el que se encarga con una nota del piano, mover a alguien a que se acerque a Dios, porque es lo que estaba necesitando, es lo que estaba esperando escuchar, es lo que estaba sintiendo en ese momento y Dios se lo puso ahí. Mira que me llega algo a la mente en este momento, no sé si puede que sea, perdón, del Espíritu Santo, puede que sea también una pregunta humana. Tengo un amigo y creo que necesitaría el consejo de alguien maduro en la música. Y él tiene, digamos, unas situaciones que siempre, digamos, su vida por vocación siempre ha estado en el tema de la música y, digamos, estuvo en una iglesia, estuvo como en su alabanza, pasó a otra iglesia y estuvo en su alabanza, ya encontró el lugar donde se quedó plantado definitivamente, donde se casó, está creciendo con su familia, su ministerio, pero en este lugar no puede, digamos, como, o no se le ha dado la oportunidad de estar, no sé, en la alabanza. Y es duro, ¿sí? Porque pues él es músico, se siente despropositado en la iglesia y muchas veces siente como que no es útil para ese lugar. ¿Qué le dirías a una persona que vive una situación así? Dura, ¿no? Dios se encarga de medir los corazones, ¿no? Ok. Dios siempre se encarga de medir las intenciones del corazón y entender cuáles son las intenciones del corazón de Dios, pues es un tema bien complicado. Cuando nosotros realmente queremos hacer algo por servir a Dios, deberían las puertas abrirse, porque es mi deseo servir a Dios. Mm, pero nosotros como músicos siempre tenemos un conflicto entre lo que es el servir a Dios y entre lo que es lucirnos como hombres. Por supuesto, sin decir que sea el caso, Ujú. pero siempre tenemos nosotros ese conflicto. Eh, y la única manera como nosotros podemos llegar a eso, que Dios es el que se encarga de hacerlo, Ujú. es medir cuáles son las intenciones de mi corazón. Porque Dios utiliza hasta una burra si quiere ponerla a hablar. ¿Mm? Nunca puede ser una excusa de, del hombre que me lo están prohibiendo, o porque no me dejaron, o porque no esto, o porque no aquello,
porque cuando hay un deseo sincero y honesto de servir, Dios se encarga de ponernos en el lugar donde estamos. Eh, Cuando yo estuve viviendo un tiempo fuera del país, viví 2 años, cerca de 2 años en el extranjero, y cuando nosotros salimos, mi miedo y mi temor siempre fue ese. ¿Qué hay de lo que yo hago y qué hay de la iglesia y qué hay de mi servicio y qué hay de... Llevaba muchos años haciéndolo y llego a una iglesia grande, una iglesia en otro idioma, una iglesia que nada que ver como con la expectativa. Y yo sencillamente llegué y me presenté ante el pastor y dije, mucho gusto, mi nombre es Miguel, eh, llevo tantos años sirviendo en la iglesia y pues sencillamente quiero presentarme porque voy a venir y quiero que me conozca. Y ya, no más, no le dije ni cuál era mi ministerio, ni cuál era nada, no dije nada. Al mes unas personas se acercaron, me llamaron, me dijeron, ¿tú qué hacías en la iglesia? Vemos en ti esto, vemos en ti aquello, vemos lo otro. Eh, ¿Y era una iglesia latina o no, era... no, era una iglesia, era en Londres, era una iglesia Wow, completamente anglo y un cambio abrupto por la cultura, por el tipo de además, cultura. sí, era una cultura, además que también era una iglesia que el 60-70% de personas eran de comunidad afro. Ok, A pesar de que eh, el pastor sí era británico, pero la mayoría de personas que asistían eran de comunidad afro, era una mezcolanza ahí, pero a mí me gustó, me pareció chévere el mensaje y aprendí un montón de cosas estando allá. El cuento es que como al mes y medio que yo estuve asistiendo allá, de haber llegado, porque yo llegué allá a ese país y yo dije, lo primero que tengo que hacer es buscar una iglesia donde asistir. Y al mes y medio que llegué asistiendo, me dijeron, tú tocas algún instrumento, tú participabas en la alabanza, todo esto, y me metieron ahí a un grupo. Y al mes y medio, a los 2 meses, ya estaba en uno de los cultos principales tocando el piano con uno de los grupos de alabanza. Y Dios sabe que era lo que yo quería, porque no quería dejar de servir y no quería dejar de hacer lo que toda la vida llevaba haciendo. Y no quería dejar sobre todo de mantenerme, para mí la música siempre ha sido la cobertura y la protección que yo tengo de estar en las manos de Dios. ok. Siempre ha sido como mi protección, ¿sí? Siempre ha sido como el no alejarme de Dios. Y lo digo porque pues llevo toda la vida en la iglesia, nací en un hogar cristiano y atravesé momentos de rebeldía, atravesé momentos como por ejemplo en Manos del Alfarero nació a partir de un momento de crisis en mi juventud y todas esas cosas, pero la música siempre ha sido mi protección, mi forma de decir, yo no puedo alejarme de Dios porque yo tengo que seguir adorando y alabando a Dios a través de esto. Y para mí fue una respuesta de decir, sí estoy en un lugar, sí estoy en el lugar que era, Ujú. porque Dios se encargó de abrir las puertas, porque Dios, sin yo pedirlo, sin yo golpear, sin yo decir es que yo soy esto, es que yo soy aquello, pónganme aquí, Dios sencillamente abrió las puertas y esa fue la manera como entendí que ese era el lugar donde Dios me quería tener. El mensaje tal vez sería que, cuáles son las expectativas que yo tengo, servir a Dios o, o tal vez darle el lugar a un poco al ego propio, eh, pero también entender que donde Dios me abre las puertas y donde Dios está permitiéndome ser una vasija útil, ahí es. Qué desafío dejarle a nuestra audiencia el día de hoy. Por supuesto que el mensaje claro, que lo encontramos en Lucas 24. Después de la muerte de Jesús, dice el evangelista escribiendo que iban dos personas caminando hacia Emaús y iban sin esperanza. Iban caminando como si todo se hubiera terminado. Iban caminando
sin sin alegría, con tristeza en sus rostros. Y Jesús se les aparece, ellos dos no lo reconocen porque Dios no permite que lo reconozcan y les pregunta qué les pasa. Y ellos se sorprendidos le dicen, usted debe ser el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén estos últimos días. Y empiezan a hacerle listados. Nosotros creíamos en un hombre que era un profeta, que era un hombre de Dios, que hizo milagros, que hizo señales, que creíamos que era el que iba a liberar a Israel, que era el Mesías prometido, pero perdieron la esperanza, porque lo mataron, no era él. Y Jesús les dice, no sean necios, ustedes no entendieron que todas esas cosas se tenían que cumplir para que se cumplieran las escrituras. Todo eso tenía que pasar para que se cumplieran las escrituras. Y en ese momento se desaparece y los deja ahí. Wow. ¿Y el mensaje cuál es? Que todas esas cosas tienen que pasar porque hacen parte del plan de Dios. Pero eso no significa que caminemos sin esperanza. O no significa que tengamos que caminar como si todo se hubiera terminado. Porque hay un plan. Y el desafío es creerle a ese plan. El desafío es confiar en ese plan. ¿Cuál es el plan? Que Jesús resucitó y que nos dejó a su espíritu. No, y que muchas veces se van a atravesar cosas que uno no tiene ni idea. Ejemplo, Dios te puso a brillar en una iglesia, en un lugar donde había cero de posibilidad. O sea, uno, la cultura, digamos, ya pues, en el tema británico, el latino es muy distinto a una persona europea, digamos, en su cultura nosotros somos más como, no sé, cálidos, ellos tienden a ser un poco más fríos. En el tema de los afros, que ya es una cultura ya mucho más extrovertida, digamos, sus músicas, soy fan, ¿sí? Pero, pero digamos, aún en medio de eso, te puso a brillar y puso a ellos a que te preguntaran qué hacías y demás. Yo pienso que digamos, en ese ejemplo, hay momentos en los que uno está tal vez desolado porque, como lo decías en un comienzo, está pensando uno simplemente en uno, en uno, en uno, en uno. Y hay que pensar tal vez más en Dios y en Dios y en Dios porque es por su propósito, por su obra, por su vida, por todo. Y no podemos, digamos, como quedarnos simplemente en una zona de confort. A veces hay que dejar que sea Dios moviendo, pero nosotros seguir su plan perfecto. Sí, de pronto debemos dejar de insistirle a Dios en que cumpla lo que nosotros queremos hacer y más bien empezar a preguntarle a Dios qué quieres hacer con nosotros. No, y que además que Dios no te va a llevar obligado a ningún lado. Vas a ver que en lo que Dios te va a poner vas a encontrar mucha pasión. Me gustaría que nos contaras cómo son tus redes sociales, cómo podemos encontrarte. Bueno, encuentran vasijadebarro.música en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y a mí me encuentran como @Miguel Díaz Pulido. Miguel Díaz Pulido me encuentran en Instagram. Encuentran Vasija de Barro en todas las plataformas, dos sencillos que tenemos, eh, y vamos a continuar todo el año hasta nuestro lanzamiento del álbum que será en diciembre, que por supuesto contaremos con la presencia de Desafío Pero por favor, en ese lanzamiento. Mm, y encuentran en YouTube nuestros videoclips. no, pues Miguel, muy bendecido realmente de tenerte acá. Gracias, te honramos, esperamos que vengas más seguido. Esta siempre va a ser tu casa y espero que a ustedes les haya encantado como nos encantó a nosotros. Realmente Especiales Desafío es un espacio en el que usted puede encontrarse de pronto con esa verdad que tanto necesita. A veces no solo son predicadores, son ministerios, son músicos y ellos nos están contando lo que Jesús les ha mostrado en su vida y realmente son testimonios inspiradores. Les damos las gracias, Miguel, nuevamente muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí, encantado de estar en este set tan bonito Qué bueno. y muchísimas gracias a todos por la invitación, a los chicos detrás de cámaras, muchísimas gracias y a toda la gente que nos ve y nos escucha.
Bueno, muchísimas gracias y esperamos que esto lo haya edificado como me edificó a mí. Así que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.